meditaba esto, yo empecé a leer la escritura y empecé a meditar. Jesús y la palabra es la combinación perfecta de poder. Que no se te olvide, Jesús, el nombre, y la palabra es la combinación perfecta de poder. Amén. Siempre, nunca se te olvide eso y siempre úsalo. Es una fuerza perfecta de poder, es una fuerza espiritual que domina, tiene toda la autoridad en la tierra y en el cielo, o en el cielo y la tierra. El nombre de Jesús y la palabra es la combinación perfecta y tienen toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Si tú y yo usamos correctamente o con fe el nombre de Jesús y la palabra de Dios, quiere decir que tienes una autoridad perfecta, que todo lo que sucede en la tierra que tú quieras, lo tienes. Amén. Jesús es un nombre propio masculino. Anoten esta palabra, teofórico. Yo te lo voy a decir qué quiere decir. Jesús, nombre propio masculino teofórico, significa Yahweh, que es salvación. Es de origen arameo, Yoshua o Yeshua. Yeshua en hebreo significa salvación. La palabra teofórico, fíjense bien lo que quiere decir teofórico. Teofórico significa portador de la deidad. Teofórico significa portador de la deidad. Cuando tú dices, como veíamos y oíamos el domingo en Lucas 10:17, Señor, Señor, los demonios, ¿para qué estamos buscando guerra espiritual y quién te liberte de demonios? Señor, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Eso fue lo que me hizo pensar cuando yo mencioné esa escritura. Me hizo pensar el lunes y meditaba eso y decía verdaderamente que el nombre de Jesús, cuando yo lo uso en fe, tiene un poder que cualquier demonio se doblegue a ese nombre. Cualquier demonio. Entonces, ¿para qué yo ando corriendo? ¿Quién me va a liberar? ¿Quién me va a echar fuera demonios? Si yo los puedo echar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y la palabra de Dios es la combinación más perfecta y poderosa en la tierra. No ocupas nada más. No ocupas nada más. Amén. Porque mira, cuando tú usas el nombre de Jesús, de acuerdo a que el nombre de Jesús es un nombre propio masculino teofórico, que teofórico significa la deidad de Dios, el que porta la deidad de Dios. Cada vez que tú usas el nombre de Jesús, estás usando la deidad de Dios contra cualquier demonio o enfermedad. Es poderoso. Es poderoso. Cuando usamos el nombre de Jesús, estás usando la deidad de Dios. Amén. Que nunca se les olvide eso y ayuda a otros, aquellos que andan en guerra espiritual y quien los libere, aquellos que ven demonios en todo lado, dile: Jesús es la deidad de Dios. Usa el nombre de Jesús. No te desgastes andando de allá para acá, buscando quien ore por ti. Usa el nombre de Jesús. Amén. Es un nombre hebreo, de origen hebreo, Jesús, hebreo arameo. Se cree que es el nombre de pila de Jesús, según su etimología, o sea, su origen, o precedencia de las palabras que explica su significado y forma. Eso es Jesús. Ahora, la palabra Cristo viene del griego Christos, que quiere decir ungido, y es una traducción del hebreo Mesías, que ha sido ungido. Dos personas distintas. Jesús es el cuerpo, la persona. Cristo es el ungido, el Espíritu de Dios que habitaba en Jesús. Dos cosas distintas. Una vez en una enseñanza les decía que Isaías dijo: nacerá un niño, no nacerá un hijo, nacerá un niño. ¿Se acuerdan? Nacerá un niño. Una virgen nos dará un niño. No dijo hijo, nos dará un niño. La virgen iba a proveer el cuerpo, el niño. Dios iba a proveer el ungido, el Cristo.
En Jesús iba a habitar la deidad de Dios llamada Cristo. Son dos cosas diferentes. Jesús es el cuerpo porque Dios necesitaba un cuerpo, por eso te necesita a ti, para que lleves el ungido dentro de ti y haga las cosas que Jesús hizo en la tierra a través del ungido que está en ti, el Espíritu Santo. Amén. Ahora, tú sabes que naciste de nuevo, el Espíritu Santo está en ti, el ungido, la unción está en ti. Ahora, cuando usas el nombre de Jesús en fe, el ungido que está dentro de ti responde y hace maravillas a través del nombre de Jesús. Cuando todo esto sucedió, yo lo único que hice en el nombre de Jesús, mira, yo tengo poder y autoridad. Tú puedes enviarme dardos que quieras, pero ninguno va a hacer efecto, porque yo tengo poder que Dios me dio a través de Jesús de sujetar cada demonio que envíes contra mí, cada demonio que envíes contra CCPB, cada demonio que envíes contra mis hermanos de CCPB, sus familias. Yo tengo autoridad. Si a ellos se les olvida que tienen autoridad, yo sigo teniendo autoridad y yo creo y yo puedo interceder por ellos para que cada demonio que se acerque a su casa, lo ato yo mismo ahora en el nombre de Jesús. Y sucede. Amén. Entonces María le dio el cuerpo, la persona. Isaías nos dijo, una virgen dará a luz un niño. Cristo el Mesías, el ungido, Dios nos dio al ungido. Tú eres algo muy grande en la tierra. Si tú naciste de nuevo, no solamente eres un cristiano. Tú no eres mi hermano en fe. Porque entonces si eres mi hermano en fe, solamente te pongo un título de fe. Tú eres un ungido. El poder de Dios está en ti, por el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Cuando tú usas el nombre de Jesús en fe, entonces el ungido responde. El ungido responde y hace la obra maravillosa que tú quieres que haga en el nombre de Jesús. Amén. Primero, en el libro de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Tenemos que observar bien. Acuérdate, Jesús. Amén. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes de la fundación del mundo era la palabra, Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra es Dios. Amén. En el verso 14 de Juan 1 dice, aquel verbo o aquella palabra que estaba desde antes, al principio, fue hecha carne. ¿Quién fue? Jesús. Esa palabra fue hecha carne y vino a habitar entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué más? Y de verdad. En Jesús estaba la deidad de Dios, estaba la gracia de Dios, estaba la verdad de Dios. Ahora ya tenemos un componente, algo muy completo, donde dice que la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra al comienzo era Dios. Y ahora cuando vino Jesús es el cuerpo, pero dentro de él está el ungido, y cada palabra que Jesús hablaba salía con la unción del que estaba dentro. Así también nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El salmista en el Salmo 100 dice, no nosotros nos hicimos a nosotros mismos, sino que somos hechura de Él. Y si eres hechura de Él, te dio un nombre que es sobre todo nombre, y te dio el Espíritu ungido de Dios, para que en el nombre de Jesús, todo lo que tú quieras atar aquí en la tierra, tú lo hagas. ¿Para qué quieres guerra espiritual? Cualquier situación, usas el nombre de Jesús. Amén. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y de su gracia sobre gracia. Todas estas cosas que te estoy hablando son principios espirituales que solamente se pueden entender por fe y por el Espíritu Santo. Por eso tú los estás entendiendo, porque tienes el Espíritu Santo y te han hablado mucho de fe. Y estos principios espirituales
tú lo vas a entender porque tienes fe y tienes el Espíritu Santo. Muchos tienen el Espíritu Santo, pero no tienen fe. Dicen tener fe. La fe es una herramienta. La fe es una arma que Dios te dio. Si vas a trabajar y te dicen, mete ese clavo y tienes el martillo y no lo sacas, no vas a poder meter el clavo, porque no usas la herramienta correcta. Así es nosotros. Nosotros nos fue dada una medida de fe. Si yo no uso la fe, no voy a usar la herramienta más poderosa, no voy a usar la fuerza espiritual que Dios me dio para hacer lo que yo quiero hacer, de acuerdo a las circunstancias adversas que vienen a mi vida, a mi familia, a mi casa, a cualquier situación, viene una circunstancia adversa. Entonces yo tengo fe en un nombre. Y cuando yo digo en el nombre de Jesús, esta situación te paras hoy mismo, porque en el nombre de Jesús yo tengo ese poder y esa autoridad. Y como vas ejercitando fe, te vas a maravillar que lo que tú hablas en fe, en el nombre de Jesús, sucede. Y vas a empezar a hacer cosas más grandes. Amén. Por eso tenemos que aprender, estos principios son espirituales, que únicamente pueden entender por fe y por el Espíritu Santo. El poder del nombre y la palabra, toma esta nota, amén. El poder del nombre y la palabra solo pueden funcionar por fe. Desarrollamos este poder por fe. Esa fe nos fue dada cuando nacimos de nuevo, de acuerdo a Romanos 12:3. A todos se nos dio una medida de fe. No dejemos la fe como un adorno en mi vida cristiana. No. La fe es una herramienta. La fe es un utensilio. La fe es una fuerza poderosa que trae lo sobrenatural a lo natural. La fe es una fuerza universal. ¿Saben por qué es una fuerza universal? Cuando tú vas al dealer y la parte de tu carro te cuesta $300 y vas a una refaccionaria y dices, quiero esta parte para mi carro, pero la quiero universal, la misma parte te cuesta menos. O sea que trabaja para todos. Lo universal trabaja para todos. La fe trabaja para un creyente, para un cristiano, como para un pecador, porque es un principio espiritual. Y lo vemos en el centurión, ¿verdad? Lo vemos en la sirofenicia, lo vemos en la mujer de flujo de sangre, lo vemos en los ciegos, lo vemos en los leprosos. Eran hombres y mujeres sin pacto, no habían recibido a Jesús, no tenían el Espíritu Santo. El centurión era un soldado romano, mas sin embargo dijo, yo tengo autoridad. ¿Qué dijo Jesús? Jamás había visto tanta fe en Israel. Entonces yo y tú como creyentes tenemos que tener una fe más grande que ese centurión, porque tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo, pero tenemos que dejar de tener la fe como un adorno en nuestra vida cristiana y seguir caminando diciendo que tenemos fe, pero buscar recursos externos para decir que obtuvimos por fe. Cuando tú tienes por recursos externos, no es fe, es tu carne. La fe esperas pacientemente. Claro que cuando ves una circunstancia como lo que pasamos la semana pasada, yo decía, nos vamos a atrasar y ahora, pero ¿qué? Me puse a orar en el Espíritu, oré, ¡pum! En una semana después, todo está arreglado. Es lo que hace la fe. Cuando nosotros entendemos el poder, amén. ¿Dónde me quedé? Okay. Cuando nosotros entendemos el poder del nombre y la autoridad que se nos dio para usarlos, es bien importante. Cuando nosotros entendemos el poder del nombre, ¿cuál es el nombre? Jesús. Cuando tú y yo entendemos el poder de ese nombre,
y entendemos la autoridad que se nos dio para usarlo y usamos la palabra, los dos los usamos en fe y obtenemos la fuerza espiritual que necesitamos para obtener victoria en cada batalla. Primera Timoteo 6:12 nos dice: pelea la buena batalla de la fe. Si nosotros no usamos el nombre en fe, si no usamos la palabra en fe, no podemos ganar la batalla de la fe. Amén. Aquí es otro ejemplo de uno que no era creyente. En Juan 4:46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba, ¿cuál era la condición del hijo? Enfermo. El centurión, el jefe, el que le ayudaba al rey, cuando oyó que Jesús, wow, fíjate el impacto de Jesús, el nombre de Jesús. Cuando oyó de Jesús, que había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. ¿Cuál era la condición del hijo? ¿Cómo estaba? A punto de morir. Todos tenemos hijos. Imagínate que tu hijo o tu hija esté a punto de morir. Y vas con el que tiene poder. Y él te dijo: no voy a ir a orar por tu hija ni por tu hija. Usa el poder del nombre. ¿Ves que es suficiente el nombre? Por tu hija, usa el poder del nombre. Pero úsalo en fe. Verso 48. Entonces Jesús le dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: desciende antes que mi hijo muera. La misericordia, el amor, la compasión de Jesús no se disgustó y no se enojó, porque Jesús no fue inmediatamente, sino que le dijo: tú nomás vienes por señales, tú nomás vienes a ver qué te doy. En otras palabras, esa fue la respuesta de Jesús. Pero el oficial del rey no se enojó, no se molestó, y le dijo: ¿sabes qué? Desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: yo creo lo que impactó a Jesús fue que el oficial del rey no se enojó. No le contestó mal. Nosotros somos creyentes y nunca nos enojamos ni contestamos mal. Siempre contestamos en amor, con paciencia, en armonía. Contestamos la palabra, no respondemos. Y eso fue lo que le agradó a Jesús. Que le dijo Jesús: ve, tu hijo vive. ¿Qué hizo el hombre? Creyó. ¿Qué creyó? La palabra. ¿Qué creyó? La palabra. ¿Quién le dio la palabra? Jesús. El poder del nombre de Jesús y su palabra no tuvo que ir, sino que le dijo: ve. Y cuando fue, en el verso 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. ¿Qué hizo el hombre? Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿A quién le dijo la palabra? Jesús. ¿Ves el impacto que tiene el nombre de Jesús? Y cuando Jesús te da una palabra, se convierte en una fuerza espiritual que te da lo que tú deseas. Le dio a este hombre que era un oficial del rey. Amén. Verso 51, cuando ya descendía, este hombre, el oficial del rey, iba para su casa, y sus siervos le salieron y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. A la distancia, el poder del nombre de Jesús y la palabra que Jesús habló ocasionaron una fuerza espiritual cuando este hombre creyó. Yo tengo que creer el poder que tiene el nombre y tengo que creer el poder de la palabra, porque si yo confieso en el nombre de Jesús, la palabra dice que por tus heridas fui sanado, pero no creo, sigo enfermo. Todo es
una combinación. Por eso es que la fe es una fuerza espiritual. Fe habla las cosas que no ven como si son. Cuando tú crees en el nombre de Jesús y crees en la palabra, tú tienes que inmediatamente desechar la medicina si creíste. Si no, síguela tomando hasta que levantes tu fe. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Cuando el oficial del rey oyó que el poder de la divinidad estaba en ese lugar, en el primer verso, cuando el oficial del rey cuando oyó, Jesús está aquí, el poder de Dios está aquí. Porque Jesús es la divinidad de Dios. La divinidad de Dios está aquí. Y fue a sacar de la divinidad de Dios a favor de su Hijo. En esta noche, hermanos que están aquí, hermanos que están conectados en Facebook Live, les tengo una muy buena noticia. ¿La quieren oír? El poder de la divinidad está dentro de ti por el Espíritu Santo. El poder de la divinidad está dentro de ti por el Espíritu Santo. Debemos de creer en el poder del nombre de Jesús. Si tan solo creemos en el poder de su nombre, tendremos al enemigo debajo de nuestros pies. Lucas 19, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjate, cada demonio, tú ponle nombre. Diabetes, se sujeta al nombre de Jesús. Cáncer, se sujeta al nombre de Jesús. Pero tenemos que usar en fe el nombre de Jesús. Ellos, los discípulos, quizás al principio no entendieron. Cuando Jesús les envió, les dijo, vengan muchachos, hoy se van a ir ustedes de 2 en 2. Les doy poder y autoridad sobre todo demonio, vayan. Imagínate, ¿cuál fue la actitud de los discípulos? A lo mejor se voltearon a ver uno a otro, se secretearon. Oye, ¿cómo vamos a ir sin él? Él es el que hace las cosas y ahora nos manda y que vayamos sin él. Y lo peor aún, dice que solamente usemos su nombre. Iban a ir sin Jesús, pero Jesús le dijo, vayan y usen mi nombre. Y yo creo que hizo como muchos de nosotros hacemos. Ay, ¿a poco voy a ir solo? Y luego si no va él, dice que nomás usemos su nombre. A lo mejor otros los animaron, se animaron entre ellos, y a lo mejor el otro de ellos dijo, ¿sabes qué? Vamos, a ver qué pasa. Vamos y solo hagamos lo que él dice que hagamos. Y se fueron, hicieron lo que él les dijo que hagan. Cuando tú y yo hacemos lo que él dice que hagamos, ahí está la fe necesaria para usar el nombre de Jesús. Si él te dice, ve, y los demonios se sujetan en mi nombre, ve y hazlo. Ve y hazlo. Porque si no lo haces, entonces vas a estar ahorita que está en YouTube, hay en redes sociales, y vas a buscar quién hace guerra espiritual y vas a correr para allá. A lo mejor te mandan más endemoniado, te mandan más incrédulo, más enfermo. Y vas a hablarle a una hermanita y una hermanita a ver si conoce dónde está uno bueno, porque el que fuiste no fue bueno. Es cierto, lo estamos viendo, hermano, lo estamos viendo. Pero cuando tú usas el nombre de Jesús, úsalo. No tengas miedo. Solo hagamos lo que dice que hagamos, porque ahí es donde está la fe necesaria para usar el poder del nombre de Jesús. Cualquier situación adversa que venga a tu vida, una mala noticia, no busques, es la oportunidad de usar el nombre de Jesús. Te dan una mala noticia, en el nombre de Jesús. Ese diagnóstico que me dieron se va de mi cuerpo. Vete de mi cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque la palabra dice que yo tengo la deidad de Dios. En el libro
libro de Juan 1:16 dice que de su deidad, de su gracia, yo tomé. Y yo tengo esa deidad, por eso te doy una orden en el nombre de Jesús, te vas de mi cuerpo ahora mismo. Y como el nombre de Jesús que tú hablaste en fe tiene poder, ese diagnóstico que te dieron se fue inmediatamente. Amén. Juan 2:23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en ¿quién? ¿Cómo dice? Muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. Eso es lo que tenemos que hacer, creer en su nombre. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Jesús, como les dije al principio, fue una persona, portaba la deidad de Dios. Cristo portaba el Espíritu de Dios, portaba el poder de Dios dentro de la persona de Jesús. Es el mismo proceso en tu vida. Esa es la categoría en la que tú te mueves. Cuando nosotros usamos el nombre de Jesús, usamos la deidad de Dios. La unción ya está en ti por el Espíritu Santo. Nosotros debemos de usar el nombre de Jesús en fe. Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Cómo dice la otra parte? ¿Cómo dice? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, nos dio autoridad, ahí lo dice bien claro, sobre los espíritus inmundos. Nos llamó, cuando nosotros nacimos de nuevo, nos llamó y nos dio autoridad, y esa autoridad la debemos de usar. Tenemos que usar esa autoridad. Marcos 6:13. Echaban fuera, ¿cuántos? Muchos demonios. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a ¿cuántos? ¿Verdad que no nos llevaban a guerra espiritual ni a lugar, ni a ¿cómo se llama? Campañas de sanidades ni nada de eso? El nombre de Jesús. Claro que no todos tenemos el nivel de fe. Yo organizo una campaña, un servicio de sanidad, van a venir muchos, pero aquellos que no han incrementado su fe. Pero tú que ya tienes gracias a tu fe, tú tienes que empoderar a otros con esa fe que tú ya tienes en el nombre de Jesús y en la palabra de Dios. También en Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. Tú tienes autoridad para echar fuera los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 17, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no solamente nos trajo un gobierno celestial, o en otras palabras, Jesús no solamente trajo una religión más, sin principios y sin manifestación. Hoy vemos demasiadas denominaciones, demasiadas religiones, pero sin principios fundamentales de fe, donde se vean milagros, señales, maravillas. Y nuestro estilo de vida es por fe y para fe, de acuerdo a Romanos 1:17. Pero mira, Jesús vino a predicar y a decir el reino de los cielos se ha acercado. Y en el verso 23 nos da una enseñanza y nos da a saber lo que el reino de los cielos tiene. Él recorrió toda Galilea y se metía a las sinagogas de ellos y les enseñaba y les predicaba. ¿Qué les predicaba? El evangelio del reino. ¿Y qué les decía? Mira, yo traigo el evangelio del reino y esto es lo que el reino tiene. Que hacía, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Si yo pongo atención y ponemos atención en esta escritura, entonces eso desmiente a muchos cristianos que dicen, Dios le dio la sabiduría a los médicos. ¿No? Porque no conocen lo que tiene el reino de Dios. Cuando tú sabes lo que el reino de Dios tiene, entonces vas a empezar a aplicar y empezar a moverte a obtener lo que el reino de Dios tiene. Jesús no solamente predicó el reino de los cielos, sino que se metió a las sinagogas de ellos y sanó a todos los enfermos y quitó toda dolencia. No les recomendó ni un médico ni hospital, Él ahí lo sanó. Amén. Jesús muestra el poder del reino donde vino. Aquí nos está manifestando, explicando, y estamos viendo que vino y trajo a la tierra, y en la tierra manifestó el poder del reino donde vino. Mostró el poder del reino, lo trajo a la tierra y trajo la deidad de Dios a la tierra. Amén. Por eso nos recomendó en Mateo 6:10, cuando dice, cuando oren al Padre, para que el reino venga a la tierra. Si tú estás enfermo, tu sanidad está en el cielo, tráela a la tierra. Si tú tienes escasez financiera, tu prosperidad está en el cielo, tráela a la tierra. Si estás batallando por una casa, tu casa está en el cielo, tráela a la tierra. Órale al Padre que está en el cielo para que Él traiga a la tierra lo que tú necesitas. Ese es el evangelio del reino de los cielos. Amén. Jesús muestra el poder del reino de donde vino y mostró en la tierra y trajo la deidad de Dios a la tierra. Juan 5:22. Porque el Padre, mira bien, el Padre a nadie juzga, sino a quien le dio que juzgara. Al Hijo. Al Hijo. Al Hijo tiene toda la autoridad, no el Padre. Aquí también desmentimos, ¿verdad? Y puedo decir, desenmascaramos cuando oran o los mismos pastores y hacen un hábito de oración. Señor, te pido que hagas. Señor, te pido que hagas. Claramente dice, hey, yo no puedo hacer juicio en la tierra. Yo le di el juicio a mi Hijo Jesús, le di todo el poder, le di toda la autoridad. Yo ya no puedo hacer nada en la tierra, que mi Hijo Jesús lo está haciendo, y ese poder te lo va a dar a ti, para que a mí no me pidas que yo lo haga. Tú tienes el poder de hacerlo. A eso se refiere esa escritura. ¿Quién tiene toda la autoridad de hacerlo? El Hijo. El Hijo. ¿Quién tiene la autoridad en la tierra? De acuerdo a esta escritura, ¿el Padre o el Hijo? El Hijo. Entonces, ¿por qué seguimos orando o seguimos oyendo, pidiendo, Padre, que hagas en la tierra lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Por qué seguimos orando y pidiendo que el Padre haga en la tierra lo que nosotros, sus hijos, debemos de hacer? Verso 23 de Juan 5 nos dice que todos honren, mira bien, que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Dónde está el Padre? En la tierra. Amén. Perdón, el Padre está en el cielo. Ya ven, ya me están... ¿En dónde está el Padre? En el cielo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Mira bien. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. Cuando tú dices, te diagnosticaron un cáncer, y tú dices, en el nombre de Jesús, cáncer, te vas de mi vida. ¿A quién estás honrando? ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Usaste cuál nombre? ¿Honraste cuál nombre? Y al usar el nombre de Jesús y te quedas sano de cáncer, ¿a quién estás honrando? Al Padre que está en el cielo. Ese es el evangelio del reino de Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Aquí va algo bien importante, que muchos discuten. ¿Lo digo? Cuando te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿a quién honran? A Jesús. ¿A quién honran? A nadie.
Pero cuando te bautizan en el nombre de Jesús, ¿a quién honran? Al Hijo. Y al honrar al Hijo, ¿a quién honran? Al Padre. Cuando te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no honran a nadie. Pero cuando te dicen, te someten en el agua por tu confesión de fe y por lo que tú has creído, yo te bautizo en el nombre de Jesús para la redención de tus pecados y recibes el don del Espíritu Santo, entonces el Padre del cielo se alegra porque tú que fuiste bautizado en el nombre de Jesús, honraste al Hijo y honras al Padre. Y si se enojan los religiosos porque digo eso, que se enojen, porque lo correcto es que te bauticen en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús honra al Padre. Vamos a leer la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién están honrando? A nadie. La Escritura dice en el nombre de Jesús. Wow, estamos honrando al Hijo. Y cuando tú honras al Hijo, ¿a quién honras? Al Padre. Por eso Jesús dice, todo lo que pidas en mi nombre. Él nunca nos enseñó, pidan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Todo lo que pidas en mi nombre, cuando tú pides en mi nombre, tú me honras a mí, que soy hijo de Dios, y al honrarme a mí, vas a honrar a mi Padre, y mi Padre se va a poner contento y te va a dar los deseos del corazón. Amén. Aleluya. Wow. Cuando oramos y somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿a quién honramos? Ya lo vemos. Por eso nuestras oraciones o acciones no tienen el efecto que deben de tener, porque usamos otros principios que aprendimos de otro recurso que no es la doctrina que Jesús trajo. Yo vino de eso. Yo aprendí el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero eso venía de un recurso, de un movimiento, de una denominación, pero no venía del reino de Dios. Entonces, cuando somos entrenados de esta manera y llegamos a escuchar un principio de fe y del reino de Dios, te enojas porque tú fuiste entrenado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al escuchar que en el nombre de Jesús, te vas de aquí, ya no quieres oír el nombre de Jesús. Pero este es mi consejo para todos los que siguen usando el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usen el nombre de Jesús para que honren al Hijo y honren al Padre. Y vas a ver maravillas. Amén. Lucas 4:32. ¿Cómo dice? Aleluya. Se admiraban de su doctrina, porque su palabra, ¿cómo era? Con autoridad. ¿Quién hablaba? Jesús. ¿Quién tenía toda la autoridad de juzgar en la tierra? Jesús. Cuando él hablaba, los demonios temblaban, porque hablaba la autoridad máxima en la tierra. Cuando tú hablas en el nombre de Jesús, usas la autoridad máxima y los demonios tiemblan y huyen ante la presencia del nombre de Jesús. Se admiraban de la doctrina de él, porque la palabra de un rey es con autoridad. Nosotros somos ciudadanos de este reino y tenemos la misma autoridad. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿A quién se nos mandó que honremos? Al Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. Cuando usamos el nombre de Jesús en fe, estamos honrando al Padre. 5:26 de Juan. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Mira eso. ¿Para qué tiene que venir el Padre a la tierra? Si está el Hijo. ¿Para qué quieres traer al Padre a que pare un temblor si estás tú? ¿Para qué quieres? Ay, Dios, te pido que quites el virus si estás tú para quitarlo. ¿Para qué quieres que Dios, Señor, te pido que pongas tu mano sanadora en mi mamá para que sane? Estás tú en el nombre de Jesús. Úsalo y la sanas. Señor, yo lo pongo en tus manos para que tú lo toques. Dios nunca va a dejar el cielo. Toda autoridad, ¿quién se la dio? Al Hijo. Y el Hijo te la dio a ti. Para que tú honres al Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús.
Cuando tú honras a Jesús, tú estás honrando al Padre. Si te mojaron nada más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te recomiendo que ahora sí te bautices en el nombre de Jesús. Porque primero no fuiste mojado. Yo fui mojado 2 veces, cuando crucé por el río y cuando me metieron. Aleluya. ¿Dónde me quedé? Aquí se nos mandó que honremos al Hijo, ¿verdad? Cuando usamos el nombre de Jesús en fe, estamos honrando al Padre. Juan 5:26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Mira eso. Está hablando Jesús. Amén. Verso 27. Y también le dio autoridad por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Ves que Dios no tiene que venir a hacer nada? Tú estás aquí y te dio toda la autoridad. Amén. Marcos 2:10, pues para que sepáis, aleluya, así dile al diablo, para que sepáis que yo, que nací de nuevo, que yo, que tengo el nombre de Jesús en fe, y que tengo la palabra de Dios, y que tengo toda la potestad en la tierra, a ti te digo, lárgate de mi vida, lárgate de mi cuerpo, deja mi cuerpo y no lo toques, aléjate de mis hijos, aléjate de mi esposo, de mi esposa, aléjate de las escuelas que quieras traer esas leyes impías e impuras, aléjate de cada joven que estás confundiendo, trayéndole lesbianismo y homosexualismo, aléjate, te ordeno que te alejes, porque yo tengo autoridad sobre de ti en el nombre de Jesús. Y no vas a poder tocar a los jóvenes, y no va a pasar esa ley que quiere quitarle autoridad a los padres en el nombre de Jesús. Porque yo estoy aquí para hacer un juicio contra ti, Satanás, y tus demonios en el nombre de Jesús, por el poder que es en el nombre de Jesús y por la palabra que me fue dada. Y es una lucha de todos los días, porque Él no se cansa, Él va y viene, va y viene, va y viene. Acuérdate que dice, va y le da una revisada a tu casa, deja ver cómo está, si está barrida y está trapeada, porque si está media sucia puede entrar. Pero nuestra casa siempre está limpia, porque meditamos en la palabra, porque usamos el nombre de Jesús y porque tenemos fe en la palabra de Dios. Amén. Mateo 2:11 le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. 2:12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¿Y qué hacían? ¿A quién glorificaban? A Dios. A Dios glorificaban. ¿A quién glorificaban? A Dios. ¿Quién hizo el milagro? Jesús. Pero ellos glorificaban a Dios, porque a Jesús hacer el milagro no lo hacía por Él, lo hacía por su Padre, para que a través de Él sea glorificado el Padre. Así de que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, y tú empiezas a hacer milagros y no pidas, Dios, ven tú a hacerlo. No, tú tienes que hacerlo para que el Padre se glorifique en ti. Porque cuando sucede un milagro que tú hagas, no eres tú. Es la unción de Dios y es el poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que hacer todo esto ante cualquier situación. Amén. Ok, ¿dónde estamos? Eso debemos hacer ante cualquier situación adversa que venga a tu vida. Usar el poder del nombre y la palabra. Tenemos que dejar de creer. Esto se oye mucho en todos lados y cada rato se oye cristianos. Es una prueba de Dios. Dios lo permitió y la tienes que aceptar. No, tienes que dejar de creer eso. Porque es un espíritu inmundo que está dominando tu mente y la de ustedes no, de otros. Tengo que aclarar eso. Solamente lo uso como una referencia porque tú estás lleno de fe. Es para otro lugar. Amén. Es un espíritu inmundo que está dominando la mente de muchos cristianos que aman a Dios, pero no han usado el nombre de Jesús en fe. En fe. Y no renuevan su disco duro, lo dejan ahí, creyendo que es una prueba de Dios. Dios lo permitió. A ver, si fuera Dios, ¿por qué permitió la pandemia? Sí, para que tú la quitaras. Amén. Dice Juan 14:13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. De nuevo nos dice,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14:14 nos dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cada vez que usamos, siempre empezamos a practicar usar esto. Cada vez que usamos el nombre de Jesús en fe, el Padre es glorificado y recibes todo lo que pidas en el nombre en el cual está la deidad de Dios. Amén. Lo debemos usar en fe. Aleluya. Gloria a Dios. Lo debemos usar en fe unida a la palabra de Dios. Porque cuando yo uso el nombre de Jesús en fe y la uno a la palabra de Dios, eso hace una fuerza espiritual que ningún demonio puede detener. En el nombre de Jesús. Todas las cosas que nosotros pidiéramos al Padre, ¿en cuál nombre lo tenemos que pedir? En nombre de Jesús. ¿Quién lo hace? Jesús. ¿Y para qué lo hace? Para que glorifiquemos al Padre. Amén. Para que glorifiquemos al Padre. Amén. Si no lo hacemos como Jesús nos enseñó y preferimos seguir haciéndolo como aprendí en el instituto, en la universidad teológica o en mi dominación, y no como Jesús me enseñó, ¿espero algo de Dios? ¿Qué creen ustedes? Les hago una pregunta para todos nosotros. Si yo lo sigo haciendo como yo aprendí en el instituto, en la denominación que yo estuve, si yo lo sigo haciendo de esa manera, ¿Dios va a hacer algo? No. Tengo que hacerlo como mi maestro de maestros me enseñó, Jesús. Amén. Salmo 100, verso 2. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis 1:26? Te hice a mi imagen y mi semejanza. Amén. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Aprendimos algo? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Amén. Gloria a Dios, sí me ajustó el tiempo. Amén. Tomen sus notas y empiecen a usar el nombre de Jesús. Empiecen a usar el nombre de Jesús en fe, junto con la palabra de Dios. Nos vamos a despedir de los hermanos que están conectados en Facebook Live. Gracias, compartan y bendecimos sus vidas en el nombre.